Muy buenos días, hermanos, que Dios nos bendiga en este hermoso día. Una vez más estamos en este desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas. Hoy nos corresponde leer el libro de Hebreos, específicamente sus capítulos 5, 6 y 7. Así que yo le invito por favor que me acompañe en la lectura de esta mañana. Dice así el capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Capítulo 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas.
Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen esas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios,
puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque este Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Esta ha sido la lectura del día de hoy, mis hermanos. Yo quiero invitarles, por favor, a que consideremos lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos 3 capítulos del libro de Hebreos. Preste atención a la lectura y mientras voy leyendo, si surge alguna pregunta, anótela por favor, para que luego me la haga llegar su pregunta. Puede escribirme, puede utilizar los medios que estén a su alcance o están a su alcance para que me haga llegar sus inquietudes. Comenzamos con los pensamientos correspondientes al capítulo 5. Dice así: Cristo aprendió la obediencia a través de lo que sufrió. Verso 8. Aunque Cristo nunca fue desobediente a su Padre, aprendió desde adentro como hombre lo que significa obedecer a su Padre, incluso a un gran precio para él. Si Cristo sin pecado tuvo que sufrir para aprender la obediencia, oiga bien, si Cristo sin pecado tuvo que sufrir para aprender la obediencia, ¿qué nos enseña esto acerca de por qué los hijos de Dios deben sufrir? Piense en ello. La madurez cristiana debería ser la meta y no un lujo opcional de cada cristiano, como vemos ahí en los versos 11 al 14. Así como a menudo los niños no pueden esperar a crecer y a veces tratan de hacer cosas para demostrar que ya son mayores, los creyentes deben dejar de lado las cosas infantiles y seguir adelante en la palabra y la vida de fe. Oiga eso, deje de ser niño si usted es creyente, madure, es lo que está diciendo este capítulo 5 de Hebreos. Pero seguimos leyendo los pensamientos para el culto personal y familiar correspondiente al capítulo 6. En muchos sectores de la iglesia, la apostasía está en pleno apogeo. Algunos cambian la definición de la fe para adoptarse a esta realidad. Otros afirman que los verdaderos creyentes pueden perder su salvación. Sin embargo, la palabra de Dios es clara en que muchos de los que tienen apariencia de fe no han sido cambiados interiormente. Examinémonos a nosotros mismos para ver si tenemos una simple forma de religión o su verdadero poder. La paciencia no es fácil para nadie, tampoco para los creyentes. Sin embargo, sin ella, sin la paciencia, no conoceremos la rica bendición que Dios da a aquellos que en paciencia poseen sus almas. ¿Cómo podemos asirnos de la esperanza que está delante de nosotros? ¿De qué forma esta ancla nos mantiene en medio de las tormentas de la vida espiritual, como leemos ahí en los versos 18 al 20? Cristo es llamado el precursor de su pueblo, ahí en el verso 20, habiendo pasado al otro lado de la cortina de la morada de Dios. Esta imagen viene del tabernáculo del Antiguo Testamento, donde se encontraba la sala del trono real de Dios en el lugar santísimo.
¿Cómo ayuda esta imagen a explicar la confianza que los creyentes deben tener al acercarse al trono de la gracia, como nos dice Hebreos 4:16? ¿Cómo ayuda esta imagen a explicar la confianza que los creyentes deben tener al acercarse al trono de la gracia, conforme al pasaje bíblico de Hebreos 4:16? Una pregunta para usted. Y por último tenemos los pensamientos correspondientes al capítulo 7. Nos dicen así: aquí, como en otras partes, el autor exalta a Cristo y demuestra su magnífica superioridad sobre todo lo demás. ¿Por qué centrarse en la excelencia de Cristo es una gran medicina para todo desánimo y para alejarnos de la tentación? Imagina cómo hubiera sido para Abraham, recién vuelto de la batalla, recibir la bendición a través de Melquisedec. Ahora piensa en Cristo bendiciendo a su pueblo después de luchar la batalla final en nombre de ellos. Reflexiona en la verdad del versículo 25. ¿De qué no nos puede salvar el poder de Cristo? ¿Dónde no nos puede alcanzar el poder de Cristo? ¿Cuándo el poder de Cristo no puede intervenir para bien? Preguntas para cada uno de nosotros. Ojalá podamos obtener las respuestas con la ayuda del Señor. Pero esa disposición de ánimo de usted encontrar la respuesta. Si se le hace difícil encontrar la respuesta, pues usted le puede dar para atrás a estas transmisiones. La transmisión en vivo se le puede dar para atrás, por si usted no lo sabía. Desde YouTube, usted le puede dar para atrás. Déjeme darle para atrás a ver qué fue lo que dijo. Y las grabaciones, obvio que sí, también se le puede dar para atrás. Así que si hay algo que no queda claro, pues vuelva para atrás, escuche de nuevo, y si aún no queda claro, pues acérquese a mí y pregunte, que estamos aquí para ayudarle. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te glorificamos, te exaltamos y a la vez te damos gracias, Señor, por esta lectura que tú nos has concedido leer en este día, donde nosotros podemos escuchar de aquel que se ha constituido en nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que vive perpetuamente para interceder por nosotros, Señor. Gracias te damos porque también nos das ese privilegio de nosotros podernos acercar confiadamente a tu presencia, Señor, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo. Gracias, Padre, porque no hay una pared de separación ya más que nos impida venir delante de ti y constituirnos también como sacerdotes tuyos, Señor, para interceder a favor de los que nos rodean. Gracias por este hermoso privilegio. Ahora yo te pido, Padre, que tú obres conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu gran amor, bondad y misericordia para con tu pueblo. Que tú trabajes con las vidas de aquellos creyentes que todavía no han dado ese paso hacia la madurez, que todavía son niños fluctuantes, que todavía son niños siendo arrastrados por todo tipo de vientos, de doctrina y estratagemas del hombre. Padre, te suplicamos que tú concluyas esa obra en ellos y que ellos tampoco sean, oh Dios, descuidados en ocuparse con temor y temblor de su salvación, porque también sobre ellos recae esa responsabilidad de tener ese ánimo pronto para madurar, para nutrirse, para alimentarse de tu palabra, Señor. Padre, te suplicamos también por aquellas vidas que están en tus caminos, supuestamente, Señor, pero nunca han nacido de nuevo y se convierten en piedras de tropiezo para otros. Te pedimos, Señor, que tú quites de medio, Señor, esas vidas que no están dispuestos a ser quebrantados al escuchar la voz de tu palabra, y que permitas que entonces que otras vidas ocupen ese lugar, vidas ansiosas de ti, hambrientas de ti, Señor, hambrientas de las cosas tuyas, Padre.
Gracias te damos, Señor, una vez más por estas lecturas. Te pedimos que tú obres eficazmente en nuestros corazones a causa de ellas. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos guarde. Será hasta el día de mañana, si Dios quiere. Nos mantenemos en contacto y que el Señor pues abra puertas en nuestros corazones para ser hacedores de su palabra. Que la pasemos bien.